¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, una semana más, un año más, sexta temporada. Arrancamos un nuevo año aquí en Tu Dinero Nunca Duerme con algunas sorpresas que vamos a ir conociendo a lo largo del programa de hoy y que espero que nos vayan acompañando semana a semana aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y hacerlo cada semana. Miran que es difícil, ¿eh? Llevamos 6 años, fines de semana tras fin de semana, aquí en la sintonía de radio, acompañándonos de los mejores. Y seguimos haciéndolo también en 2024. Manuel Llamas. ¿Qué tal, hombre? ¿Estás aquí? Fernando? Feliz ¿Estás año. aquí? Estoy aquí. Año nuevo, vida nueva. Y este año no te voy a poner negativo. Bueno, alguno caerá, seguro, pero vamos, espero que sean los menos posibles. Esperemos que sean los menos posibles, sí. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, mira, otro año más aquí, nos podemos felicitar. ¿Qué tal han ido las fiestas? Bien. Y además con ganas de empezar porque las novedades de este año creo que van a estar muy bien, que a la gente, a los seguidores les van a gustar. Vamos a dar alguna pista, novedades inolvidables sí, en algunos casos. Pero lo que no es novedad, sino tradición y de la buena, es que nos acompañe, como cada semana, Value School con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar, inaugurando, no, porque ya lo hicimos la semana pasada, ¿no? Pero vamos, sí, comenzando la sexta temporada, que es que quién lo hubiera dicho, ¿no? Cuando empezamos y todo esto era más que una idea que proponíamos. 2019, ¿no? Que sabíamos lo que era el COVID, no sabíamos lo que era nada, o sea, fíjate de todo lo que ha pasado en estos años, ¿no? No teníamos canas, algunos. Bueno, a mí ya también me han empezado a salir, sí. En fin, encantado. Bueno, encantado, y además te tengo que agradecer que desde Value School nos hayas propuesto para el programa de hoy a un invitado. Tenemos que decir que por fin le conocemos aquí en el estudio, porque en su día ya lo tuvimos por teléfono. Para quien siga un poco la comunidad de los locos de Wall Street le conocerán también mucho, para quienes sigan Value School también, y bueno, pues estamos encantados de recibirle aquí en el estudio hoy a Carlos Valcarreres, que es gestor de My Investor Value. Carlos, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que tenía muchas ganas de venir. Bueno, pues más ganas teníamos nosotros, porque lo que nos pasó en aquella época es que nadie podía estar aquí en el estudio, salvo un servidor, y todos los demás iban por teléfono, y había muchos de los invitados que teníamos que no le poníamos cara. Bueno, pues ahora te ponemos cara, y nos pueden poner cara todos nuestros oyentes que también son telespectadores, porque este año seguimos en YouTube. Cada programa nos pueden seguir por Libertad Digital Televisión. Ya recuerden, los lunes y los martes por la tarde, a partir de las 7, en la sintonía, bueno, en el dial de Libertad Digital Televisión, y a cualquier hora en YouTube, y por la radio igual, los domingos de 2 a 3 de la tarde, y a cualquier hora a través de los podcasts en todas las plataformas. Ahí nos pueden encontrar. También hoy nos ponen cara con Carlos Valcarreres. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en el día de hoy. Antes de arrancar, me gusta hacer algunas recomendaciones. La primera, Value School. Luigi, ¿qué nos recomiendas esta semana en Value School? Bueno, esta semana no concretamente, es para el día 1 de marzo. Lo que quiero anunciar ya a partir de hoy es que todavía quedan plazas para un curso que hacemos de iniciación a introducción al ahorro y la inversión. Era un curso que dábamos para empresas y que desde el año pasado hemos empezado a impartir 1 o 2 veces al año para el público normal. La gente que nos escucha, son 4 horas en online, se hace desde casa, lo imparto yo mismo y enseñamos todo lo que hay que saber para hacer lo que hacemos aquí rentablemente, con bajos costes y de a largo plazo, sin sobresaltos. Se empieza el día 1 de marzo, que es viernes, de 4 a 8. La información en info@valueschool.es. info@valueschool.es. Si no, imagino que entrando en la web de Value School también. En la sección de formación también está ahí, pero si no lo encuentran, que escriban al correo. De acuerdo, pues primera recomendación hecha. Segunda recomendación, la cuadrilla de Tu Dinero. Todos aquellos amigos del programa que nos escucháis cada semana, podéis tener todavía más contenidos, aparte de los que ya tenéis aquí en el programa cada semana. Bueno, pues vídeos personalizados, algún evento, ya hemos hecho algún after work, vamos a tener también artículos, vídeos en directo con Manolo, con Domingo, conmigo, vendrá Luigi de invitado algún día, Carlos probablemente le intentaremos captar para algún otro directo, y todo esto solamente haciéndose socio de la cuadrilla de Tu Dinero. La cuadrilla de tudinero.com, entran ahí, rellenan la ficha, es gratuito, lo único que nos tienen que dar es su nombre y su correo electrónico y automáticamente forman parte de esta cuadrilla. Esta cuadrilla que, como les digo, va a tener información, formación y entretenimiento del bueno, y siempre en clave de cultura financiera. Esta era la segunda de las recomendaciones.
Mira, voy a regalarles una mención, Domingo. Marqués de Riscal todavía no ha empezado la temporada con nosotros, pero pronto volveremos a recomendar los vinos de Marqués de Riscal, que son extraordinarios. Seguro. Nos acompañaron durante 2023 y yo creo que Herederos Marqués de Riscal volverá a estar aquí, igual que el XR, que es el vino que más le gusta a Domingo Soriano, a partir de dentro de unas semanas o de unos meses. Pero mientras, dejadme que os recomiende mira, así mismo se llaman neobroker. A mí me gusta llamarle broker porque además acaban de recibir la licencia bancaria completa del Banco Central Europeo. Hablo de nuestros amigos de Trade Republic, que son un broker muy enfocado a gente joven, pero que es apto para cualquier público. Tiene un catálogo amplísimo de ETFs, tiene catálogo también de acciones, tiene planes sistemáticos de ahorro y como es banco, también ofrece unas muy buenas condiciones para el dinero en efectivo. Trade Republic está eliminando el problema de la accesibilidad a los mercados financieros, ya que con tan solo €1 podemos invertir en miles de ETFs, acciones, bonos, derivados y también aquel que le guste, aunque ya sabéis que nosotros decimos que ni con un palo largo, a las criptomonedas. Además, a través de los planes de inversión automáticos van a permitir la inversión de forma recurrente y gratuita en miles de acciones, ETFs y criptomonedas. La mejor plataforma para alcanzar tus objetivos de ahorro e inversión a largo plazo de un modo fácil, de una forma segura y además muy económica. Trade Republic, hay que decir que es facilísimo de utilizar, tiene unas condiciones extraordinarias. Además, acaban de cumplir 5 años. En 5 años han conseguido 4 millones de clientes en toda Europa que gestionan a través de su plataforma más de 31.000 millones de euros. Se dice pronto, es un éxito el que han logrado y desde aquí les felicitamos. Bueno, pues hechas todas las recomendaciones, si os parece, comenzamos. Bueno, pues como os decía, arrancamos el año y temporada, lo hacemos con Value School, lo hacemos con Luis Alberto Iglesias y también con Carlos Valcarreres. Vamos a tratar de exprimir a nuestro invitado de hoy en muchos de los asuntos que él domina, entre otros uno que a nosotros nos encanta, que es el mundo de las small caps. Pero yo creo que también tendremos un ratito para preguntarle por alguna de las compañías que ha estado de moda esta semana y que es una farmacéutica y que es catalana y no les doy más señas porque ya saben de quién les estoy hablando, pero eso será al final del programa. Como yo ya me he extendido mucho en la presentación, nos vamos directos a la entrevista. Bueno, pues arrancamos entrevista, Carlos, en Tu Dinero Nunca Duerme y seguimos teniendo la misma tradición de siempre, Luis, así que tu invitado, tu primera pregunta. Muy bien, pues la primera va a ser ya una pregunta de datos, Carlos, porque tú inviertes y gestionas fondos actualmente de manera especial con My Investor Value, que invierte en empresas de pequeña capitalización o las que se conocen como small caps. Si uno lee un poco de teoría de la inversión, enseguida se encuentra con una afirmación que es que a largo plazo son más rentables que compañías de gran capitalización, ¿no? De los grandes nombres que nos suenan a todos porque pagan dividendos, etcétera. Es decir, estas no lo hacen o no necesariamente, pero a la larga son más rentables. Yo te diría como contraargumento, bueno, sí, quizás, pero también serán seguramente bastante más volátiles, es decir, que implicarán más riesgo. Entonces, datos, sí, ¿qué dice la historia acerca de estas dos afirmaciones? Una parte más rentables, otra parte más arriesgadas. Bueno, la parte de riesgo, si te parece, la podemos comentar luego en más detalle porque yo creo que además los inversores en valor nos gusta diferenciar qué es el riesgo y qué es la volatilidad. Respecto a la rentabilidad, no lo digo yo, los números están ahí, ¿no? Si nos ceñimos a Europa y a la historia reciente, desde el año 2000, el índice MSCI, ¿no? Que sería el índice, vamos a decir, más estándar, más global de pequeñas compañías, acumula una rentabilidad del 430% frente al 120% del índice MSCI general. O sea, estamos hablando de 300 puntos de diferencia de rentabilidad desde el año 2000, ¿no? Yo creo que es una diferencia muy llamativa. Y luego hay estudios, hay por ejemplo un estudio que muy interesante en el mercado americano, que $1 invertido desde el año 26, y es muy interesante porque diferencia entre pequeñas, grandes, inversión en crecimiento e inversión en valor. Entonces, $1 invertido en pequeñas value sería más de $400.000 hoy. Si lo hubiéramos hecho en pequeñas growth... 400.000. Sí, sí. ¿En qué periodo, perdona? Es desde el año 1926, desde el 30 de diciembre de 1926. Si lo hubiéramos hecho en pequeñas growth, estaríamos hablando de $4.000 y pico. Si lo hubiéramos hecho en growth grandes, serían 10.000. Y si lo hubiéramos hecho en value grandes, serían 100.000. Es decir, value
con 100.000 en grandes y 400.000 siempre es mejor. Y sin embargo es muy interesante ver que pequeñas, la diferencia entre value y growth es abismal y tiene una explicación a más extender pero muy sencilla. Invertir en compañías pequeñas, growth, es invertir en startups, es invertir en compañías en pérdidas, que por un Amazon te vas a equivocar en muchas y vas a perder todo. Por eso yo creo que en pequeñas es donde cobra todavía muchísima más importancia el hacer una inversión en valor. Y relacionado con esto, Carlos, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque nosotros hemos dedicado muchos programas al enfoque de inversión en valor, la filosofía value, pero ¿qué diferencias tú como gestor encuentras entre aplicar esa misma filosofía, pero a empresas grandes respecto a las empresas pequeñas, que es tu especialidad? Pues te diría que no encuentro una gran diferencia. Yo al final lo he comentado en Value School, lo he comentado en Los Locos de Wall Street. Yo lo que miro de las compañías es la valoración. Yo siempre digo que mi método es doblemente value, porque miro invertir en compañías que tengan un precio razonable y que vayan a crear valor a largo plazo. Crear valor a largo plazo es algo que no he descubierto yo. Cuando cogemos una carta de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, la carta anual, en la primera página te explica cuánto ha crecido en libros la acción de Berkshire más la rentabilidad por dividendo. Es decir, el beneficio del año se ha utilizado en reinvertirlo en el negocio, incrementar el valor en libros, o en retribuir al accionista con un dividendo o con una recompra de acciones. Entonces, esa creación de valor, si está por encima de un 12-13%, claramente está por encima del coste de capital que todos exigiríamos a una inversión en un negocio, que podemos discutir estaría entre el 8 o el 10. A mí me gusta invertir en compañías que tengan esa creación de valor estimada para los próximos 3 o 4 años del 12-13%, independientemente que sean grandes o pequeñas, porque al final lo que vas a mirar es la sostenibilidad de ese retorno. Y la sostenibilidad, que es lo que llamamos barreras a la entrada, economic moats, los puedes encontrar en compañías grandes o muchas pequeñas, porque los mercados de nicho en sí mismos son defensivos, porque al ser mercados pequeños no atraen a tantos nuevos competidores, ¿no? Entonces no creo que haya que hacer una distinción a la hora de valorar o de analizar compañías grandes y pequeñas. Y los famosos sesgos conductuales de los que hemos hablado aquí, muchos juegan un papel fundamental a la hora de echarte a la cara o echarte al Excel una compañía, porque claro, no es lo mismo ponerte a analizar, ha salido Amazon, ¿no? Una compañía como Amazon, o ponerte a buscar una valoración de un, no sé, aquí en el doméstico, de un Telefónica, o de una compañía pues grande que tiene un montón de analistas encima, que tenemos muchísimos datos, que buscar una compañía de la que prácticamente nadie habla, que son pequeñas, en muchos casos desconocidas, probablemente compañías que tienen un seguimiento de análisis muy escaso, y que a lo mejor eres tú uno de los pocos analistas que ha empezado a mirarla. ¿Esto hace que tengas ya algún tipo de barrera de entrada en el sentido de los sesgos conductuales? Es decir, lo estoy mirando como algo que puede fallarme, lo estoy mirando como un tesoro que solo he encontrado yo, o te tratas de abstraer de todo esto. Yo me vas a permitir que sin tener que corregirte, yo lo veo como una ventaja competitiva. Encontrarte una compañía. Primero, hoy en día la información es pública y está accesible a todo el mundo. En las páginas web de todas las compañías tienes colgadas sus cuentas anuales. Sí. En un Bloomberg, y un gestor profesional tenemos acceso a un Bloomberg, tienes colgadas las cuentas anuales prácticamente desde que la compañía existe. Entonces, la capacidad que tienes. Yo tampoco me quiero extender, pero mi método de inversión tiene 3 etapas bien diferenciadas: generación de ideas, 100% de las ideas las autogeneramos, análisis y gestión. Tú en la parte de generación, si sabes lo que te gusta en el análisis, tú en un Bloomberg puedes hacer filtros de calidad financiera para centrarte en compañías que te gustan. Y hoy en día, como la información es pública, te salen de todos los tamaños. ¿Cuál es la gran ventaja? Que muchas veces te encuentras compañías que llevan ya años cotizando en bolsa. Eran pequeñas, pero han ido creciendo, ya no son tan pequeñas, son líquidas, puedes invertir, pero todos conocemos la nueva normativa MiFID, cada vez hay menos, desde la crisis subprime hay menos analistas en los mercados. Entonces te encuentras compañías no de 200, de 2.000, 2.500 millones, que las siguen muy pocos analistas, ¿no? Entonces yo te diría que es uno de los grandes alicientes de invertir en pequeñas. Yo siempre digo lo mismo y termino. En una compañía como Tesla, yo no tengo muy claro qué puedo ver que no vean los miles de ojos que la están mirando. En una compañía como DeLonghi, Technogene,
Son dos compañías que conocemos todos, marcas italianas que son líderes en el mundo. Las siguen muchísimos menos analistas de los que os podéis imaginar, no llegan a 10, ¿no? Y estamos hablando de líderes globales. Es otra de las grandes ventajas de hacer small caps en Europa. En Europa está lleno de compañías que con un componente de marca, o incluso hay sectores, el sector de lujo. El sector de lujo, Europa es líder global. Pues en el sector industrial, cuasi artesanal o con un componente de marca. Yo, por ejemplo, recientemente he incorporado una compañía que hacía tiempo que quería incorporar, que es Brembo. Pensar, quitando los neumáticos, qué componente de automóvil lleva la marca en el vehículo, que tú puedas ver. Los frenos y yo, ninguna más, ¿no? Yo no recuerdo ninguna otra, ¿no? Entonces, dentro del mundo de pequeñas es increíble lo que puedes encontrar, ¿no? Domingo. Y esas compañías, porque normalmente es verdad que cuando pensamos en pequeñas, no sé por qué, nos lleva a la cabeza a imaginarnos una compañía naciente. Y sin embargo, es verdad, tú lo estás diciendo, que un gestor value que invierte en pequeñas compañías, casi todas ellas son empresas muy consolidadas y líderes en su sector. Lo que pasa es que líderes de nicho, por eso son pequeñas. Son pequeñas porque se dirigen a un espacio pequeño. Y esas compañías, ¿qué características tienen frente a otras pequeñas, a las pequeñas de crecimiento que citabas antes, o a las grandes? Es decir, ¿son más estables, menos estables, precisamente por ser esas compañías un poco medio aburridas, de sectores ahí que nadie mira, a lo mejor se mueven con más tranquilidad, o como nadie las mira, tienen el problema de liquidez que puede hacer que sean más volátiles? ¿Qué es lo que el pequeño inversor al que le interese esto tiene que saber a la hora de decir, oye, tanto si lo hago yo como si voy a través de un fondo, cuáles son las características de este tipo de inversión? Yo, si te parece, voy a aprovechar tu pregunta para una de las ideas que me gustaría que declara, que es para diferenciar el concepto de riesgo y volatilidad, que a la hora de invertir en compañías pequeñas creo que es fundamental. Mira, cuando tú vas a invertir en una compañía, más en una compañía pequeña, tienes que diferenciar qué es el riesgo. Entonces, yo siempre digo que el riesgo es que puedas perder tu dinero a nivel de compañía individual, y la volatilidad es oportunidad. La volatilidad es que se muevan los precios de mercado. Entonces, si los precios de mercado se mueven mucho y sobre todo hacia abajo, tú puedes comprar negocios estupendos a precios muchas veces hasta ridículos. A nivel de cartera, la volatilidad es riesgo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El mejor fondo que ha habido en la historia era el Mackellan de Peter Lynch, que Fidelity, que era la gestora, hizo un estudio en el que el inversor medio había perdido dinero, porque el partícipe no podía aguantar la volatilidad. El Mackellan era un fondo que tenía el doble de volatilidad que el Standard & Poor's 500. Entonces, centrándonos en las compañías, ¿qué riesgo? Yo os he comentado que cuando busco ideas hago unos filtros de calidad financiera. Ejemplos de variables de riesgo: la calidad del accionariado. Yo prácticamente la totalidad de las compañías en las que invierto tiene un accionista de referencia. En una compañía pequeña no es lo mismo que haya una familia fundadora, en muchos casos jugándose su dinero, la de sus hijos, sus nietos y varias generaciones, que haya unos directivos, pues que fue un IPO que hizo un capital riesgo, sin ánimo de meterme con ningún directivo. No es lo mismo, no se juegan lo mismo. Unos tienen unos incentivos de corto plazo, los otros de largo. La deuda, y luego hablaremos de ello, pues una compañía, la deuda siempre es peligrosa, para una compañía pequeña más. Pues los ciclos económicos vienen y si te pilla con un balance sólido, pues mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que la volatilidad, si tú eres capaz de encontrar compañías con un buen accionariado, con buen balance, el hecho de que sean volátiles no te preocupa tanto, al revés, lo vas a aprovechar, ¿no? Entonces yo sí que creo que en las compañías pequeñas hay que tener claro que tienes que asumir más volatilidad, y luego, si queréis, comentamos de esto. En la parte de gestión, un gestor lo que tiene que hacer es buscar muchísima descorrelación. Y yo, por ejemplo, los fondos que he gestionado siempre tienen menos volatilidad a nivel de cartera, menos riesgo, porque insisto, la volatilidad de la cartera de riesgo, porque dedicamos muchísimo tiempo a invertir en compañías muy descorrelacionadas. Y solo voy a dar un dato. Hoy en día, de media, mis compañías en cartera tienen volatilidades por encima del 30 y mi fondo tiene una volatilidad estimada del 11, que es ligeramente por debajo de la del MSCI global. O sea, estamos hablando que un fondo de compañías europeas tiene una volatilidad estimada más baja, ¿no? O el último año hemos tenido prácticamente un punto menos de volatilidad. Entonces, hay que saber diferenciar que la volatilidad es tu amiga en las compañías, te da oportunidades, pero el riesgo es perder tu dinero, y el riesgo es calidad de balance, equipo accionarial. Es una definición en la que yo creo que estamos todos muy de acuerdo, pese a que
siempre nos gusta recordar, tanto el sector como la propia academia y los reguladores se empeñan en identificar volatilidad y riesgo de manera constante. De hecho, todas las fórmulas matemáticas que acompañan a todo este área de conocimiento están llenas de fórmulas en las que se identifica la volatilidad y el riesgo. Sí que me gustaría preguntar, Manolo, te doy la palabra enseguida, pero a mí una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención cuando hemos tratado aquí en esta mesa las small caps es el criterio a partir del cual cada uno de los gestores considera small caps, porque depende de la capitalización bursátil que tengan, se considera small caps o no. ¿Qué nivel de capitalización es en el que tú estás buscando oportunidades? A ver, esto, como dices, hay distintos rangos, pero en teoría está a 2.000 millones y de 2.000 a 5.000 millones se considera mid-cap. Yo recientemente he visto pues fondos que invierten en mid-caps que ya está a 10.000 millones. Y tal y como está el mercado de la falta de analistas que hay, la falta de cobertura, yo creo que hay muchas compañías de 5.000 millones que se pueden considerar hasta el small caps. Tenemos que poner en perspectiva lo que son 5.000 millones de capitalización. O sea, la mayoría de compañías de 5.000 millones no venden en un país, venden en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro. Por eso digo que... Sí, que es que muchas veces pensamos que estamos hablando de la ferretería del barrio, claro, y no. Entonces, yo le doy muchísima importancia a la liquidez. De hecho, mis carteras siempre son líquidas al 95% en una semana. Entonces, yo compañías por debajo de 300 millones, 200... No invierto por liquidez, no por riesgo, porque tienes compañías ahí, hay negocios muy básicos, muy de nicho, muy pequeños, que tampoco pueden ser más grandes, ¿no?, los negocios, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos hablando de vino, pues piensa los fabricantes de toneles de vino, es un negocio recurrente, estable, y son compañías pequeñas, ¿no? Pero yo te diría que por debajo de 2.000 millones es un poco el estándar de mercado. A mí me gusta especialmente la filosofía que comentas, Carlos, por varios motivos. En primer lugar, porque es filosofía value. En segundo lugar, por las small caps, que ya hemos hablado de cuáles son las ventajas competitivas a la hora de invertir en este tipo de compañías poco seguidas, con recorrido y potencial al alza muy fuerte, y además en el mercado, fundamentalmente en el mercado europeo, que siempre nos quejamos de que Europa está relegada o no pinta prácticamente nada a nivel económico y a nivel bursátil, pero claro, cuando nos centramos en las grandes compañías globales, pero es que el mercado bursátil de small caps europeo, Francia, Finlandia, los países del norte de Europa, ahí somos enormemente competitivos. A mí me gustaría, Carlos, que profundizásemos en tu cartera. Tú gestionas My Investor Value. ¿Cuáles son las características del fondo? ¿Cuál es el número de compañías? ¿Cuáles son las principales posiciones? Y sobre todo, que es algo también muy importante a tener en cuenta para todos los inversores value, ¿cuál es el horizonte de inversión para un particular que pueda estar interesado en este tipo de fondo? Bueno, empezamos por el final. Yo creo que cualquier persona que invierte en renta variable, ahora ya le podemos llamar volatilidad o riesgo, como queráis, pero debe ser consciente de que la renta variable se mueve. Digo, que uno ya definirá el movimiento, riesgo, volatilidad, cada uno lo considera. Entonces yo creo que menos de 3-5 años no es un horizonte razonable, ¿no? Yo creo que a largo plazo, 3-5 años, yo siempre pongo una definición mejor, que es aquel dinero que no tengas que necesitar para un imprevisto, ¿no? Ese dinero que puedas dejar trabajar para disfrutar del maravilloso efecto del interés compuesto, ¿no? Entonces eso ya cada uno sabe dentro de su capacidad de ahorro lo que puede destinar. Centrándonos en el fondo, yo si lo tuviera que definir una frase, yo diría que My Investor Value es un fondo de tendencias estructurales, y ahora os explicaré por qué, enfocado en compañías pequeñas y en Europa. Empiezo por el final, en Europa, porque yo llevo más de 20 años analizando compañías europeas, reuniéndome con equipos directivos, y tengo una ventaja competitiva que es la proximidad. Y no me quita globalidad. Hemos hablado de que hay grandes líderes de nicho, y cuando inviertes, yo creo que lo primero que tener claro es que te vas a equivocar, y dentro de las equivocaciones hay una que no sé cómo de valorable o previsible que es que te puedan engañar, que se llama la fiabilidad de unas cuentas anuales. Entonces no tenemos que obviar que si inviertes en Europa, la probabilidad de que te pase algo con las cuentas anuales es más baja que si inviertes en otro tipo de países, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces quiero tener exposición a China, tú lo puedes tener desde Europa. Hemos hablado antes del lujo, uno de sus mayores drivers de crecimiento es China, ¿no? Y luego me quiero centrar en el tema de las tendencias estructurales, ¿no? Para mí es muy importante, antes habla de riesgo, yo creo que el mayor riesgo que tienes cuando inviertes es que los negocios en los que inviertes vayan a ir mal. Entonces yo hace mucho tiempo que me di cuenta que intentar adivinar en qué parte del ciclo económico estoy lo iba a saber cuando había pasado ya.
me di cuenta también que no era un problema mío personal. La mayoría de gente sabemos que hemos estado en una recesión cuando ha pasado y que hemos estado en ciclo expansivo cuando ha pasado, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo hacer yo para invertir en compañías en las que tenga más certeza de que van a crear valor a largo plazo? Y dije, si soy capaz de posicionarme bien a las principales tendencias, lo conseguiré. Me encontré un problema que la mayoría de gente pensamos, por ejemplo, la electrificación, pues estamos pensando en un Tesla, estamos pensando en lo que llamo primera derivada. Y entonces pensé, no, tengo que pensar compañías que vayan a facilitar ese cambio, que vayan a participar, pero no tengan ese riesgo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, por seguir con la electrificación, para que se electrifique el mundo hace falta cobre, y ahora, por ejemplo, en cartera acabo de incorporar a Aurubis, que es uno de las principales fundiciones, smelters de cobre, ¿no? Si el mundo se va a electrificar, hará falta cobre. No estoy hablando de riesgo a la materia prima ni nada, estoy hablando de una fundición que además recicla, economía circular, está reciclando cobre, ¿no? Si el mundo se va a electrificar es porque hace falta eficiencia energética, y otra compañía que tengo en cartera es Ariston, que es una compañía italiana, no muy conocida, pero es líder en temas de bombas de calor. Otra tendencia importante es la inteligencia artificial. A mí me gusta un poco en plan polémico decir que es la segunda derivada de la digitalización, porque al final la inteligencia artificial es utilizar mejor los datos que usamos en la digitalización. Pues yo, por ejemplo, tengo Nokia en estos momentos de primera posición en el fondo. Y hay estudios que para que el mundo se siga digitalizando y la inteligencia artificial crezca, el tráfico de datos va a crecer al 30-40% anual. Es cierto que las compañías de telecomunicaciones están muy tensionadas de balance, hacen lo que pueden por no invertir, pero sí o sí van a tener que invertir en red. O sea, los chips de Nvidia no van a funcionar si las redes no están preparadas. Y Nokia es un fabricante que además, y no me quiero extender, la inteligencia artificial trae el tema de la seguridad. Es un fabricante europeo, todos hemos escuchado qué pasa respecto a las redes chinas. Yo no me imagino una red de conducción autónoma en Madrid, y ya no te quiero contar en Nueva York, en el que la red sea de un fabricante chino, ¿no? De repente, para hacer una guerra no creo que haya que mandar muchos soldados, sino sencillamente hacer que los coches se choquen entre ellos, ¿no? Es un chiste fácil pero real, ¿no? Entonces Nokia es fabricante finlandés, igual que Ericsson, países neutrales, ¿no? Entonces yo le doy mucha importancia, por acabar, a las tendencias, y tengo prácticamente un 50% del fondo en compañías que están muy bien posicionadas a la gran tendencia de transición energética y sostenibilidad. Y luego en torno a un 10% en inteligencia artificial y digitalización, y otro 10% en una de las tendencias que creo que cada vez va a cobrar más peso, que es el tema de bienestar y salud, ¿no? Cada vez vamos a vivir más y mejor. Ya hay un tema de ocio, en fin, eso va a dar bastante sí a medio plazo. Muy bien. Hemos hablado de cuál es el nivel de capitalización, hemos hablado un poco de las compañías. ¿Tienes alguna preferencia en sectores? O, como nos decías, los primeros filtros que pones siempre son respecto a la calidad crediticia de las compañías, a su nivel de deuda, o tienes sectores que comprendes mejor y que te gustan más dentro de contigo y tu equipo de análisis, Me gusta la segunda parte de la pregunta, y es porque no invierto en lo que no entiendo. Claro, que esa es una de las máximas que gestor tras gestor, ¿verdad, Domingo, Luigi, Manuel? Siempre no. Yo de lo que no entiendo prefiero apearme, prefiero las preguntas fáciles del examen. Y luego hay un tema que creo que es muy importante, que es, yo no puedo saber de todo. O sea, tú piensas, los grandes gestores que ha habido en la historia, todos son generalistas. Tú puedes saber muchísimo de inteligencia artificial, pero la próxima tendencia también vas a saber mucho, y de la siguiente. Sin embargo, sí que puedes saber cada vez más. O sea, Warren Buffett, aparte de lo inteligente que es, le pasa como al vino, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de vino, que cada año que pasa sabe más. Si vas cogiendo un stock de conocimiento de análisis financiero. Entonces yo lo que cada vez dedico más tiempo es a analizar mejor, a mirar mejor el circulante de las compañías, mirar los intangibles. Porque al final, un negocio industrial, bueno, pues márgenes en torno al 10%, hay cosas que puedes estandarizar muchísimo, ¿no? O sea, lo que no puedes pretender es... Hay un punto de conocimiento de los mercados que no lo tienes que saber. Entonces, respondiendo a tu pregunta, te diría más los sectores que no me gustan. No me gustan los negocios regulados, no me gustan los negocios que el modelo de valoración depende del precio de una materia prima, no me gustan en el sector de automóvil, me encantan los proveedores y no me gustan los fabricantes, porque un fabricante de automóviles, ¿qué es? ¿Un banco que fabrica coches o una fábrica de coches que financia coches? No, yo no lo tengo muy claro.
y a la hora de valorarlo es complicado, ¿no? Entonces me gusta la simplicidad, no me gustan los holding, me gustan las compañías que están enfocadas en 1, 2 o 3 productos, porque además tengo comprobado que están más enfocadas, valga la redundancia, y es mejor. Me gustan los negocios con dueño, pero a nivel de sectores, y termino, tengo una frase, y es que no hay sector malo para mí. En todo sector, siempre encuentras una compañía, en todos sectores se gana dinero. La gracia está en encontrar aquella compañía que es capaz de extraer la mayor parte de la creación de valor que hay, ¿no? Bueno, pues ya que nos has hablado de tu estilo de inversión y de tus preferencias, no te voy a decir véndenos el fondo, pero sí dinos qué track record tiene, dinos tamaño, objetivos que tenéis a medio plazo. Bueno, el fondo, yo no sé, bueno, los últimos años de mi trayectoria, quien me conoce, pues no han sido unos años complicados, ¿no? Como sabes, yo empecé mi trayectoria en Ibercaja, después tuve mi propia gestora, Augustus Capital, ¿no? Que abrimos al público la SICAP Lierde, que era la SICAP de la familia Lierde, que vamos a tener 400 millones, y en el año 2019 lancé un proyecto que las cosas pues no salieron como me habría gustado, y desde el año 2021 gestiono My Investor Value. Si miramos mi track record desde el año 2019, lo que hizo el anterior fondo en pleno COVID, mi fondo, Value Strategy Fund, pues hizo un más 25% con la bolsa cero y con los fondos de gestión value en negativo, ¿no? Nosotros, en base a una filosofía de tendencias, estructuras y creación de valor, conseguimos hacerlo bien, y My Investor Value pues ha seguido un poco en esa senda, ¿no? Estamos en estos 2 años como un 13% arriba, cuando las compañías pequeñas están un 16% abajo. Tenemos 28 millones. Yo, después de tener el anterior proyecto, que las cosas no salieron como a mí me habría gustado, consideré, y My Investor también, ¿no? Además iba en su filosofía, que había que demostrar, que ganarse la confianza de los inversores, y lanzamos los primeros 20 millones al 0% de comisión. Fue el fondo value más barato, tenía un 9% de resultados, pero era cero. Costó levantar 20 millones desde cero, aunque sea al cero cuesta. Lo conseguimos completar el año pasado. Estamos en 28 millones, el objetivo es completar la clase B, que son 40, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que estamos en una fase de madurez y Dios dirá. Yo tengo 2 objetivos. Uno es que me gustaría morir con las botas puestas, como mi colega Charlie, ¿no? Yo después de haber tenido una etapa en la que podía incluso haber tenido que retirarme, pues ahora estoy contento de que estamos en una fase de madurez, y mi objetivo es, pues no te diría cifras, es poder gestionar mientras Dios me dé salud. Y el segundo objetivo, hablando en serio, es que uno va teniendo unos años, y es en la medida de lo posible compartir el conocimiento que he ido adquirido pues con la sociedad, y más en un país en el que, por desgracia, yo creo que hace falta muchos programas como el vuestro y mejorar la cultura financiera, ¿no? Muchas gracias, Domingo. ¿Qué más se le puede pedir, no? Sí, bueno, yo le iba a hacer una pregunta, porque lo ha soltado por ahí. He dicho, no me gustan mucho los holding, y a muchos de los gestores value que pasan por aquí nos dicen al contrario, que les gustan los holding porque hay valor escondido, porque muchas veces a los analistas no les gusta meterse a ver lo que hay, y que se encuentran joyas ocultas. ¿Por qué no te gusta? Tú decías, lo asociabas a la complejidad frente a la simplicidad, que es lo que te gusta. Bueno, yo entiendo que les gusta a muchos inversores, porque normalmente los holding tienen un descuento. Lo que pasa es que no me quiero extender, pero yo siempre explico que la inversión en valor tiene 2 patas: la infravaloración o la creación de valor. Y a mí me gusta que el margen de seguridad sea invertir creación de valor, que cada vez vales más. Si tú creas valor un 13% y no subes un 13%, te estás infravalorando. Y si durante 3 años generas un 13%, por el efecto de interés compuesto es un 50%. Y es muy difícil que te infravalores un 50% más. Ahora, si tú estás infravalorado porque el mercado es un holding, tienes un negocio de panaderías, un negocio de camisas y uno de mesas, y no ves sinergias, no sé cuándo el mercado va a cerrar el descuento, o a lo mejor no lo cierra nunca. Entonces, a mí ese margen de seguridad no me gusta, pero es una opinión personal, lo cual no quiere decir que no sea una buena estrategia, y hay gente que le da buenos resultados, ¿no? Pero yo prefiero inclinarme hacia las compañías que están a un precio razonable. O sea, evidentemente nunca invierto en nada que esté caro, pero que mi margen de seguridad sea que cada vez van a valer más.
Bueno, nosotros tenemos un margen de seguridad que es el de tener una pequeña pausa en este momento. Vamos a refrescar con inolvidables de la inversión que nos trae Trade Republic y una de vuestras peticiones más insistentes durante estos 2 últimos años. Tenéis que volver a hacer una sección de Back to Basics, de vuelta a los clásicos, de vuelta a los conocimientos de siempre. Pues de la mano de Trade Republic, los inolvidables de la inversión. En tu dinero nunca duerme, los inolvidables de la inversión. Con Trade Republic. Estrenamos esta sección de Inolvidables de la Inversión con Trade Republic y me acompaña Antón Díez Tubet, que es Country Manager de Trade Republic en España. Antón, muy bienvenido. Muchas gracias, Luis Fer, ¿qué tal? Bueno, un viejo conocido del programa, ya hemos hecho algún podcast con vosotros, pero vamos a hablar, si te parece, de esto del efectivo, de las cuentas remuneradas. De repente han subido los tipos de interés, los bancos se han puesto a captar clientes, ofrecen cuentas remuneradas y para mucha gente resulta que es una alternativa, pero ¿es una alternativa real para nuestro dinero? ¿Qué es lo que no podemos olvidar de esto de las cuentas remuneradas? Sí, efectivamente, desde hace un año más o menos se ha empezado lo que muchos han descrito como la batalla por los depósitos, es decir, muchos bancos y entidades ofreciendo cuentas remuneradas, depósitos a corto plazo para que la gente mueva el efectivo. Lo que yo vengo a contar hoy es que a día de hoy, con los tipos de interés tan altos, es una solución muy interesante, pero ese efectivo está totalmente ligado a lo que decida el Banco Central Europeo. Es decir, ahora mismo los tipos de interés están al 4%, mañana los podrían bajar y automáticamente tu cuenta remunerada va a pasar del 4% al 2%. Lo que yo vengo a explicar es que como estrategia de inversión a largo plazo no es una buena solución. Es muy buena solución para el dinero que necesitas en el día a día, para tu depósito de emergencia, etcétera. Pero si tú realmente quieres tener un dinero que te genere rendimientos, que te ayude a acumular riqueza a largo plazo, no te vale con las cuentas remuneradas o con los depósitos a corto plazo. De hecho, si tú miras la inflación a largo plazo en los últimos 20 o 30 años y la rentabilidad de las tasas libres de riesgo, es decir, lo que ofrece el Banco Central Europeo, el Treasury americano, o sea, la renta fija del gobierno americano, etcétera, van muy en línea. O sea, al final de 20-30 años, los rendimientos que has generado casi ni te sirven para abatir la inflación, es decir, has generado cero riqueza. En cambio, si tú miras otro tipo de activo, también pueden ser bastante conservadores, como es la renta fija corporativa de alta calidad crediticia, incluso la de menor calidad crediticia, genera unas rentabilidades anuales mucho más superiores a lo que te genera la tasa libre de riesgo. O sea, estamos hablando de que, como dicen en inglés, cash isn't always the king. O sea, nunca gana el dinero efectivo, pero a nosotros siempre nos gusta mucho la idea de que, y así lo recomendamos, de que es bueno tener un colchón de seguridad con varios meses de gastos fijos ahí acumulado para no tener ningún susto y a partir de ahí empezar a componer, pero ese dinero tenerlo a mano. Para ese dinero sí que son interesantes estas cuentas remuneradas, pero nada más. Si queremos tener rentabilidad a largo plazo, olvidémonos de estos productos y busquemos alternativas que el mercado tiene a montones, diversificadas y con vista puesta a largo plazo. Efectivamente, para un dinero que puedes necesitar cualquier día, tú no puedes asumir ningún riesgo de inversión, porque, como todos sabemos, las bolsas y los activos, el precio puede fluctuar en el corto plazo y no puede ser que necesites el dinero y te pille pues con una corrección del mercado, etcétera. Entonces, ese dinero sí que tiene que estar en liquidez y sin riesgo de que pierda valor. Pero para cualquier otro tipo de activo o para cualquier tipo de efectivo que tú tengas pensado para comprarte una casa, para retirarte, etcétera, tienes que invertirlo en otro tipo de activo porque son los activos que son capaces de generarte rentabilidades adicionales que no solo te permitan batir la inflación, sino que te permitan generar más riqueza y que tu dinero trabaje por ti. Y son activos que no necesariamente tienen por qué ser únicamente una acción o únicamente un bono, sino que el producto, o sea, el mercado ofrece ahora mismo productos como muchos hemos hablado aquí en este programa constantemente, los fondos de inversión, que los hay de 1000 características, los hay que son de renta fija, los hay mixtos, full en renta variable, distintas estrategias, incluso los famosos ETFs, donde vosotros además sois muy fuertes, ¿no? Sí, o sea, nosotros al final ofrecemos ETFs porque es un producto súper sencillo de entender, súper barato y que no te requiere importes elevados. Entonces, con cualquiera de estos productos que tú has mencionado, fondos de inversión, ETFs, tú puedes invertir en cualquier clase de activo, pero de manera diversificada. Al final,
cuando una persona invierte, no solo tiene que invertir con un horizonte temporal pues relativamente largo, sino que tiene que invertir de manera diversificada, de tal modo que no tengas el riesgo de un único bono o una única acción, sino que tú inviertes en el crecimiento económico a largo plazo de todas las empresas. Ayudado, entre otras cosas, por el interés compuesto. Efectivamente, sí. Interés compuesto que será objeto de tratamiento en uno de los próximos espacios especiales de inolvidables de la inversión con Trade Republic. Antón Díez-Tubet, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Los inolvidables de la inversión con Trade Republic. Bueno, pues ahí teníamos esos inolvidables de la inversión. Cada semana, con ayuda de Trade Republic, iremos recordando algunos de esos conceptos básicos que tanto nos gustan y que nos gusta que vayan quedando ahí como una especie de biblioteca. Insisto, en esta ocasión de la mano de Antón Díez-Tubet de Trade Republic, que además explica muy bien y le gusta mucho hablar de todos estos temas. Le traeremos también algún programa aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, pero continuamos con Carlos Valcarreres. Esta parte del programa es la que vamos a dedicar en este año un poco más a centrarnos en algún tema más de actualidad de mercados de esta semana, pero se te había quedado, Luigi, una pregunta en el tintero. Dispara y continuamos. Una pregunta un poco técnica, porque Carlos ha mencionado antes que su cartera, yo he entendido que valoras la descorrelación entre compañías. De hecho, animo a que los curiosos lean las cartas que publicas, que tienen una frecuencia casi mensual. Sí. ¿Estarían abiertas al público o solamente a suscriptores del fondo? No, están colgadas en la página del fondo de MyInvestor. Yo las leo y haces hincapié en la gestión de la volatilidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si esto que haces, yo intuyo que es un trabajo casi de orfebrería, es decir, vas corrigiendo, entiendo, los pesos de la compañía dentro de la cartera, eso al final te va a llevar, uno, a operar bastante, a rotar la cartera bastante, lo cual incurrirás en gastos de gestión, y dos, se saboteará un poco, entiendo, y corrígeme si me equivoco, este principio del value, que es este buy and hold, es decir, ¿cuánto tiempo permanecen en cartera las compañías que tú llevas en promedio? ¿Cuál es la que quizás ya ha pasado más tiempo? En fin, ¿cómo gestionas todo esto? La corrección de los pesos, el buy and hold y minimizar el coste de la gestión de la cartera. Bueno, la especialidad de Luis Alberto es hacer 5 preguntas en una, yo no podía saber. Pero voy a intentar responder, si no a las 5, a 4, ¿no? Muy interesante el tema del buy and hold. Yo creo que a todos nos encanta crear mitos, como por ejemplo que para adelgazar no hay que cenar y este tipo de cosas que son cuestionables. Entonces, esto de value y rotación lo voy a intentar explicar de forma sencilla y respondo también a la correlación casi primero. Yo empiezo mi carrera gestionando fondos long short. O sea, yo gestionaba con 30 años el fondo long short que llegó a ser el más grande de España, en Ibercaja, que eran 1.300 millones, y desarrollé los modelos de value at risk, valor en riesgo, que los aplico a la gestión en valor. Yo, por ejemplo, hoy en día solo tengo 2 pares de compañías, que son Butcher Industries, que es una compañía suiza, y Alberts, que es una compañía holandesa, que tienen correlación por encima del 0,6. La mayoría de mis compañías tienen correlaciones por debajo del 0,5 y suelen estar 0,3, 0,4. Esto, para que lo entienda todo el mundo, es que cada compañía es de su padre y de su madre. Entonces, cuando una sube, la otra baja, y por eso tienes volatilidades del 30, pero el fondo tiene el 11. Con eso bajas el riesgo. Pero luego voy a poner un ejemplo, que voy a poner 2, ¿no? Pero se entiende muy bien. Que todos sabemos, hay que comprar barato y vender caro. Pero la mayoría de la gente compra lo que sube. Esta semana la gente habrá estado comprando muchísimas Nvidia y habrá estado vendiendo muchas Grifols, ¿no? Esto es así. Pues si tú tienes una compañía que piensas que tiene un potencial del 100, tienes un 5% y sube un 40%, por valoración se irá a un 7 lo que tienes. ¿Tú cómo tienes un 7 cuando está un 40% más caro? Cuando tenías un 5. Tendrás que vender. Y si tienes una compañía, a mí a finales de año, Ericsson le quitó un contrato a Nokia. Yo tenía un 5% cada una, tuve suerte, porque tenía que tener suerte, entonces lo que bajó Nokia subió Ericsson y fue neutro. Pero he vendido las Ericsson y he concentrado en Nokia, porque Nokia ha caído, se ha quedado más atractiva y debo de subir peso ahí, o las tengo que vender todas. O sea, lo que no puedo es quedarme como estaba. Entonces, es fundamental, ya no un inversor en valor, cualquier tipo de inversor, la parte de gestión de los pesos en cartera. ¿Cuánto rotas? Yo suelo tener 25 o 30 compañías, pero estoy continuamente buscando nuevas ideas, y si me aparece una idea que tiene un binomio rentabilidad-riesgo más interesante que otra que tengo, o me aporta más descorrelación,
pues tendré que vender una compañía. Lo que no puedo hacer tampoco es tener 60 porque no me puedo mirar trimestralmente los resultados de 60 más si tengo 30 en seguimiento, 90 compañías, ¿no? Entonces, esto de que rotación y value, no, y ya acabo. Y además, porque todos cuando empezamos en esto, pues empezamos a oír los 10 bugs de Peter Lynch y es muy bonito, pero pretender ganar un 400% con todas las compañías que tienes en cartera es muy complicado. Entonces yo doy un consejo y creo que va a ser de lo más interesante que diga hoy, y es que, a ver, para invertir hay que tener bien claro que te vas a equivocar. Serás un buen inversor si aciertas 6 de cada 10. Y para ser un gran inversor, hombre, si consigues 7, pero es muy difícil. Entonces intenta hacer una cosa. Si tus aciertos eres capaz de ganar 60, 70, 100, pero en tus errores pierdes 20, 30 o 40, vas a tener un resultado fantástico. Y eso es la gestión del riesgo. Minimizar la pérdida en tus errores y maximizar en los aciertos. Pero si pretendes buscar 400%, pues vas a comprar muchas Terras, vas a comprar muchas Blackberries, vas a comprar muchas cosas porque ahora todos estamos con envidia, ¿no? Pero se nos olvida esas grandes compañías. Kodak, ¿no? Si hablamos de las Nifty 50, las famosas Nifty 50, Kodak era una de ellas, ¿no? Pues ¿quién tiene una cámara de Kodak, no? Entonces, bueno, no me quiero extender, pero hay que rotar. Yo en el COVID, y perdón, ¿no? Pero he dicho que el fondo que gestionaba hizo un más 25 con la bolsa en cero, roté 20 compañías de 35. Yo no sabía lo que iba a durar el COVID. Todas las compañías que tenía con deuda las vendí y compré similares sin deuda. Y es algo que mantengo hoy, por eso hoy en día mi cartera tiene de media caja, ¿no? Entonces, bueno, creo que más o menos creo que he respondido a casi todas, una ¿no? coletilla nada más que te quería preguntar. ¿El precio objetivo de la compañía, de la inversión, no es para ti un criterio muy riguroso, ¿no? Para sí, lo es. Cuándo vender. Te pongo un ejemplo. Associated British Food, propietaria de Primark, yo creo que vale más de 3.000. Yo invertimos, fue el top pick del fondo en torno a 1.200. Bueno, ya en la época del IERDE invertimos, nos fue muy bien, es una compañía que hemos tenido nosotros, la hemos manejado bien. A niveles de 2.300 dobló en un año. Fui bajando peso. Y luego apareció un tema que es el tema de Novo Nordisk, de la obesidad, y uno de los negocios principales de ABF es el azúcar, son los de la azúcar española. Y las he desinvertido, pensando que vale 3.000, porque a 2.300, si mañana empieza a haber ruido con el tema del azúcar, te pueden, con perdón, poner la cara como un cromo. Entonces, creo que vale más, pero hasta las he vendido, ¿no? Entonces yo sí que el peso lo voy ajustando en función del precio objetivo, ¿no? O sea, si algo puedo ganar un 100, puedo tener un 5, si va subiendo y puedo ganar pues un 50, pues voy teniendo un 3, un 2,5, sí que es un driver, es fundamental, ¿no? Muy bien. Bueno, pues redoble de tambores, pregunta obligada, estamos en la parte más pegada a la actualidad, una de las novedades de este año, y tenemos a Carlos Valcarreres que, si no recuerdo mal, en mayo hacías una reflexión en otro medio de comunicación cuando te preguntaban por una compañía que, oh casualidad, ahora está en boca de todos gracias a lo que ha sucedido esta semana. Hablamos de Grifols. Bueno, primera valoración de lo que ha sucedido. Recordemos que el lunes ya por la noche, Gotham, el fondo, esta casa de análisis que al mismo tiempo se dedica a invertir en corto, cebó que tenía una información muy delicada sobre una gran compañía española. Empezaron las quinielas y el martes, antes de que abriera el mercado, se dijo que la compañía en concreto era la farmacéutica catalana Grifols, y esta pues a lo largo de la mañana del día del martes pues estuvo con caídas, sosteniendo caídas en el entorno del 25-30%. Ha sido la gran protagonista esta semana en los mercados. ¿Cuál era tu punto de vista antes, y a la luz de lo que ha analizado Gotham, qué nos podrías comentar? Bueno, mira, yo te voy a responder con total sinceridad, intentando ser políticamente correcto, porque al final es una compañía española y la primera sensación es de como español que se cuestione otra vez una compañía española, pues no me hace ninguna gracia, creo que no es bueno, ¿no? Y como está escrito lo que dije en mayo, pues yo podría, no sé, intentar. Yo creo que los gestores somos como los toreros, ¿no? Y aquí, o los inversores. Aquí hay muchos gestores e inversores que les ha pillado esta posición. Y yo al fondo que ha sacado el informe lo he sufrido varias veces. O sea, yo no tengo Grifols en cartera
porque ahora explicaré por qué y responderé a tu pregunta, pero he tenido episodios bajistas, ¿no? Y que recuerde 3 o 4, ¿no? Afortunadamente en todos los que he tenido, al final estos fondos, pues muchas veces lo que buscan es crear la sensación de pánico que se ha creado esta semana y beneficiarse, crear una posición corta, lanzar el informe, recogen beneficios Pablo aguante y otra su vela, cosa recojan mariposa. beneficios y otra cosa, ¿no? Entonces el informe es duro, plantea algunas dudas que a mí por lo menos me surgen dudas, pero yo a este fondo le he sufrido en alguna otra compañía y los planteamientos eran... No tenían razón, ¿vale? Entonces veremos en qué queda. Entonces vamos a lo que para mí es el punto clave, y es que yo llevo diciendo todo el programa que en este negocio tienes que tener claro que te vas a equivocar y aprender de tus errores. Y esto si son dos cosas distintas. Primero, hay mucha gente que es incapaz de asumir que tiene un error, y luego hay gente que sabe que se equivoca pero no sabe aprender del error. Entonces la deuda es algo que le tengo pánico. Y Grifols es una compañía pues que ha hecho un proceso de consolidación a nivel global muy agresivo en cuanto al apalancamiento que tiene, ¿no? Entonces es carne de cañón para que pasen estas cosas, ¿no? Entonces a mí en mayo decía que no me gustaba por ese apalancamiento, y además en un negocio que al final la extracción de sangre para producir plasma, pues no nos engañemos, ¿no? Estás obteniendo un bien de la sociedad y luego lo estás vendiendo a los gobiernos, ¿no? Entonces yo en los momentos que esta compañía cotizaba en máximos, pues tenía unos retornos en negocio que es mi opinión, pero me parecían que para un negocio regulado eran altos, ¿no? Hemos visto lo que, por ejemplo, pues pasó a Abertis con la autopista que tenían de Zaragoza a Barcelona, que tenía un retorno muy alto, y qué ha pasado con esa autopista, ¿no? Que ha desaparecido la concesión, ¿no? Entonces, yo negocios regulados o cuasi regulados o de bien, porque hay quien dice Grifols es un activo no crítico, sí es crítico para los países donde está, la sangre es básico, ¿no? Entonces creo que ese es el punto fuerte. Yo creo que desde luego la supervivencia de la empresa, yo creo que debe de estar, ¿no? Porque tienen un producto que es necesario. Ahora, si se confirmara que hay un problema, claro, yo no sé si aparecerá un caballero blanco, sencillamente habrá una ayuda estatal, ¿no? Pero desde luego que hay el accionista, todos sabemos cuándo pasan esos escenarios. Entonces yo, por resumir, espero que sea un caso más de oportunista bajista, por el bien de la compañía y por el bien también del país, porque no es bueno. Pero también digo que esto es con el que te vas a equivocar, hay un pequeño matiz, o te pueden engañar, ¿no? A mí me gusta hacer un símil que invertir es como jugar a las cartas, pero tener una partida con una diferencia, que en las cartas hay azar y que hay análisis, pero en las cartas hay una ventaja, que se supone que en una partida profesional las cartas no están marcadas, pero aquí nuestras cartas son las cuentas anuales y nadie está libre de que estén marcadas. Entonces hay muchos casos que tú haces unos modelos de valoración y las cartas y las cuentas anuales no están bien, ¿no? Con respecto al caso de esta semana, yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a la información económica financiera conocemos perfectamente pues los informes de Gotham. En España se hicieron extremadamente famosos por GOEX, ¿no? Pero es cierto que esta casa de análisis se dedica a hacer este tipo de informes. Asumen posiciones cortas, luego publican los informes y sacan ventaja sobre este tipo de valoraciones. Agitan el espantajo, provocan las corridas y a partir de ahí... El caso GOEX lo conozco bien, me reuní 2 veces, o sea, lo conozco bien. Hice su modelo de valor y bueno, cuando una compañía consolida todas las... era un caso diferente. Claro. Es que a mí lo que me sorprende de este informe, me gustaría que nos dieses tu opinión, Carlos, es que no es que... lo que viene a denunciar es que las cuentas de alguna forma no reflejan la realidad de la compañía, que el grado de apalancamiento es muy superior al que arrojan las cuentas de la farmacéutica, básicamente el doble. En lugar de un apalancamiento del 6, el informe recoge un apalancamiento de entre el 10 y 13 veces. Pero lo que me sorprende es la conclusión a la que llega esta firma de análisis, que viene a decir que el valor es 0. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Yo estoy de acuerdo en una cosa, y es que si tú tienes un negocio sin deuda que cotiza por debajo de valor en libros,
aunque el negocio no sea viable, vendiendo el activo puede tener un valor. Lo que ha buscado este fondo es jugar, jugar con una realidad, que si realmente hay más deuda, claro que el negocio puede valer cero. Al final, tu patrimonio, los fondos propios de la compañía, es lo que queda después de atender las obligaciones con terceros, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que es un caso en el que podría pasar, y por eso, claro, estos como buen cazador saben qué piezas eligen, y las compañías con deuda, ¿no? Y bueno, yo más que hablar, yo lo que quiero decir es que tener muchísima deuda, en mi experiencia, los grandes errores que he tenido como inversor siempre han estado relacionados con dos cosas: o con la deuda o con equipos directivos que no estaban alineados con los accionistas. Yo un error que no pienso cometer es el de que venga el director de radio y me diga: Luisfer, no vuelvas a pasarte de la hora. Así que lamentablemente tenemos que despedir el programa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por querer analizar el caso de esta semana. Luigi, gracias por el programa. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Te espero la semana que viene. Domingo, muchas gracias a ti también. Y a todos ustedes, señores oyentes, aquí les espero la semana que viene con asuntos de su interés. Ya ven que este año hemos empezado con fuerza y nada, les espero la semana que viene. Sean muy felices.